La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Continuamos entonces hoy con el carisma de palabra de conocimiento. Y lo primero que hay que decir es hablar un poco acerca de la diferencia que existe entre el carisma de palabra de conocimiento o palabra de ciencia y el carisma de profecía del que nos hablaba ayer el Padre Carlos. Ambos hacen parte de los carismas de revelación, así también como el carisma de sabiduría, pero existen, digamos, que algunas diferencias. Hay, digamos, una línea muy delgada entre estos dos carismas, pues porque ambos son carismas, algunos autores los agrupan como carismas de revelación. También pues podemos decir que algunos teólogos como Yves Congar no hacen distinción entre estos dos carismas, sino que todo lo que tiene que ver con el carisma de revelación lo llaman carisma de profecía. Pero sí hay algunas diferencias entre estos que podemos resaltar. Ayer, cuando el Padre Carlos nos definía el carisma de profecía, él mencionaba de que este carisma no es únicamente, o no se limita únicamente al hecho de poder manifestar algo que iba a acontecer en un futuro, dado que muchas personas pensaban, o es muy común decir o creer, de que el carisma de profecía es simplemente saber o manifestar algo que va a ocurrir, sino que el carisma de profecía, bueno, como el profeta viene del griego profemi, que significa hablar en nombre de Dios, por lo cual sabemos que en el Antiguo Testamento todos estos profetas que se mencionan en la Sagrada Escritura, sobre todo pues en muchos de los primeros libros, hablaban en nombre de Dios, y a partir de esta revelación que Dios les daba, ellos manifestaban este mensaje al pueblo, y por eso el pueblo sabía que era lo que Dios quería para ellos, y pues Dios a través de los profetas los iba guiando, los iba dirigiendo. A diferencia pues del carisma de palabra de conocimiento que vamos a desarrollar más ampliamente. Vamos a desarrollar 6 puntos relacionados con este carisma. En un primer momento vamos a conocer algunas de las definiciones que se conocen sobre este. Después vamos a hablar un poco acerca de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, qué se dice acerca de este carisma de palabra de conocimiento. Vamos a hablar también de algunos otros carismas y de algunas virtudes relacionadas con este carisma. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se recibe este carisma, también algunas manifestaciones sobre la palabra de conocimiento, y por último algunos elementos importantes que nosotros debemos conocer, porque pues no solamente vamos a ejercitar este carisma de palabra de conocimiento, sino que también tenemos la función de ser formadores en este carisma. Entonces, digamos que a grandes rasgos esto es lo que vamos a trabajar en esta mañana acerca del carisma de palabra de conocimiento. Entonces comenzamos con algunas definiciones y decimos que el carisma de ciencia, o de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento, es una revelación sobrenatural sobre hechos que no podríamos conocer por medios humanos. Es un conocimiento que envía el Espíritu Santo y que pone un asunto, una realidad determinada en nuestra inteligencia para ser manifestada en beneficio de la comunidad. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo define este carisma como la revelación sobrenatural de hechos pertenecientes al pasado o al futuro que no son conocidos por medios humanos. Para profundizar un poquito más esta definición de Monseñor Alfonso, pues sabemos que el conocimiento humano es limitado, que solo Dios tiene el conocimiento pleno, el conocimiento total, pero participa al hombre
digamos que de una pequeña porción de este conocimiento para ponerlo a beneficio de una comunidad determinada. El padre Emiliano Tardif define la palabra de conocimiento ciencia como ese conocimiento que Dios da acerca de algo que pasa, que pasó o que va a acontecer acerca de alguien de la asamblea. Pues digamos que él, como estuvo muy metido en todos estos ambientes de predicación, en grandes escenarios y todo eso, él habla pues de la asamblea, aunque pues también pueden ser, digamos que con una sola persona, y que no se da bajo razonamiento, sino él lo describe. Estaba viendo una entrevista que le hacían y él lo describe como una certeza interior, como algo que Dios pone en el corazón, como una certeza, digamos, que no tiene explicación. También lo trataba de explicar un poco diciendo que es como una distracción que llega a la mente de la persona, pero que no es una distracción cualquiera, es una distracción que permanece. Hay veces que nosotros se nos pasan ideas por la cabeza, pero que al momentico pues ya no nos acordamos. Sin embargo, él habla de que una de las características de este carisma es que esa distracción que llega es algo que permanece y que, digamos, no se va hasta que es revelada, hasta que es manifestada. Bueno, una ciencia sobrenatural que no se aprende con estudios, es una verdad que por otros medios sería imposible conocer y que nadie la puede saber, que no se puede aprender en ningún libro. Sabemos que esto es un regalo de Dios y que es inaccesible por vías naturales. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento muchísimos ejemplos donde podemos encontrar este carisma de la palabra de conocimiento, palabra de ciencia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, si nos vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 encontramos al profeta Natán. Recordamos ese pasaje donde el profeta Natán se acerca a David y le habla acerca de su pecado. Y digamos que esto lo conoce gracias a la revelación divina, a la palabra de conocimiento que le da el Espíritu, a través del cual él va y exhorta al rey David. También en el Génesis, en el capítulo 41 y versículos 1 y siguientes, encontramos también cómo por esta palabra de conocimiento José logra interpretar los sueños de Faraón y que gracias a eso pues logra pues, adquirir un lugar, digamos un lugar elevado dentro de la corte del Faraón. Y también encontramos muchísimos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de este carisma de palabra de conocimiento. Sabemos pues, que en Jesús están en plenitud todos los carismas, porque Él es la sabiduría. Pero podríamos mencionar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 28 y siguientes, donde el caso pues, de la mujer hemorroísa, que toca el manto de Jesús y que es sanada, y que Jesús inmediatamente pues, sabe y siente que algo ha salido de él y conoce pues, la situación de esta mujer. También Jesús pues, sabía que iba a ser apresado cuando estaba en Getsemaní, y bueno, muchísimos otros acontecimientos donde se nos manifiesta con claridad este carisma de palabra de conocimiento. En el Nuevo Testamento, en el diálogo de Jesús con la samaritana, donde él sabe de que esta mujer ya había tenido 5 maridos. Y bueno, no solamente Jesús, sino también algunos otros personajes importantes del Nuevo Testamento, como el caso de Ananías, quien recibe este conocimiento sobrenatural, donde el Señor le revela de que Pablo estaba en Damasco y de todo este proceso de conversión que se estaba llevando en la vida de Pablo. También Pedro, cuando a través de la palabra de conocimiento logra pues, saber la mentira de Ananías y de Zafira. Recordamos ese pasaje de la venta del lote y que ellos pues, estaban tratando de quedarse con parte de este dinero. Y bueno, a lo largo también de la historia, muchos que en este momento pues, son santos, como el caso del santo cura de Ars, que era muy conocido pues, en el caso pues, de la confesión, que era capaz de conocer los pecados de sus penitentes, y algunos otros santos como San Juan Bosco, Santa Catalina de Siena,
se menciona en sus biografías, en su historia, el carisma de palabra de conocimiento. Hablemos acerca de algunos carismas y virtudes que están relacionados directamente con esta palabra de conocimiento. Es decir, el carisma de palabra de conocimiento debe ir acompañado también de algunos otros carismas para su buen ejercicio. Y caso concreto, el carisma de discernimiento. Es muy importante el carisma de discernimiento para poder ejercer este carisma, dado que a veces cuando se da este tipo de revelaciones pueden tener fuentes diferentes. Y es muy importante pues, tener toda esta parte clara. Y una de esas fuentes no necesariamente tiene que ser revelación divina, sino también vienen del demonio. Y para hablar un poco de esto, tomemos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículos del 16 al 18. En este pasaje de los Hechos de los Apóstoles se nos narra la historia de una pitonisa, de una esclava pitonisa, y que era, digamos que utilizada por sus amos para adquirir dinero. Muchas personas llegaban a ella, recibían revelaciones, pero estas revelaciones no venían de Dios, sino que venían del mal. ¿Cierto? Y Pablo pues se da cuenta de toda esta situación y la exhorta pues, y hace que ese espíritu de adivinación que se posaba en esta mujer la dejara. Entonces este es un ejemplo también palpable de que muchas de estas revelaciones no vienen de Dios y que por eso es importante tener presente el carisma de discernimiento para ir discerniendo si esta revelación que se recibe viene realmente de Dios. También este tipo de revelaciones pueden venir de cuestiones personales. Nosotros, pues cada uno de nosotros tiene toda una parte psicológica, toda una parte psíquica, ¿cierto? Y para explicar esto, pues lo voy a hacer a través de un ejemplo. Muchas de estas realidades o situaciones que vivimos en el día a día se alojan en nuestro inconsciente. Y entonces un ejemplo concreto. En la mañana visité a una persona que tenía cáncer y digamos que al ver o encontrarme con esta persona quedé como muy perturbado por todo este cuadro. Sin embargo, pues pasó el día y todas estas imágenes pues aparentemente se desaparecieron de mi mente. En la tarde estaba en un momento de oración y digamos que cuando estaba en esta oración, muchos de esos sucesos que acontecieron en la mañana quedaron en mi inconsciente. Y empecé como a recordar esos momentos y pensé que el Señor me estaba revelando algo relacionado con el cáncer en esta oración que estaba haciendo, pero realmente eran muchos acontecimientos de la mañana que habían quedado en mi inconsciente. Entonces, también por eso es importante ejercer este carisma de discernimiento cada vez que se recibe una palabra de conocimiento. Y digamos que la tercera fuente, la fuente real, es cuando vienen de Dios, cuando sí, pues realmente provienen del Espíritu Santo, como revelación del Espíritu Santo. Otro carisma que es fundamental en el ejercicio del discernimiento es el carisma de sabiduría. A veces cuando se recibe un mensaje, no se recibe con total claridad y es importante también saber de que no todo lo que se recibe se debe decir. Resulta que en alguna ocasión, en un encuentro de parejas, acá en el seminario de lo que hacemos en noviembre, estaba una persona X orando con una pareja y el Señor le reveló a esta persona, le reveló algo relacionado con infidelidad. Digamos pues que esta persona no tuvo como el discernimiento suficiente o el carisma también de sabiduría para poder manifestar el mensaje que el Señor le estaba regalando, y ahí lo que ocurrió fue que se formó pues tremendo problema en la pareja y él lo manifestó así como lo estaba recibiendo, y lo que se produjo fue un conflicto en la pareja, pues tremendo escándalo, tremenda cuestión. Entonces, digamos que otro ejemplo por medio del cual podemos comprender de que estos carismas son muy delicados y que deben ser ejercidos con mucho discernimiento y con mucha sabiduría. Y pues
Una virtud también que debe estar presente en el ejercicio de este carisma es la humildad, ¿cierto? Debemos reconocer siempre de que todas estas manifestaciones del Espíritu Santo a través de nosotros son regalos de Dios que deben servir para la edificación del pueblo santo, del pueblo de Dios. A veces cuando recibimos estas gracias espirituales podemos llegar al punto de llenarnos muchas veces de soberbia, de crecernos como el Señor nos utiliza, digamos, en estos campos. Podemos llegar a crecernos, a dejar que la soberbia invada nuestros corazones, a dejar también que la vanagloria invada nuestro corazón. Es importante siempre ser humildes y reconocer de que estos carismas no son nunca por mérito propio, sino que son regalo de Dios para el servicio de la comunidad, que obviamente pues, en el buen ejercicio de los mismos también contribuimos a nuestra perfección, a la perfección cristiana, pero reconocer siempre que son regalos de Dios, de que son manifestaciones de Dios para la edificación del pueblo y que no deben ser nunca utilizados como si fueran logros personales. A veces pues conocemos situaciones o testimonios de personas que ejercen este carisma y vemos cómo poco a poco van perdiendo esa humildad que muchas veces tenían al principio y que se van llenando de orgullos. En alguna ocasión escuché un término pues realmente muy triste, ¿cierto? Poder tener que escuchar esto de un sacerdote, pero que puras popstar, ¿cierto? Que son, pues, que parecen como estrellas, que llegan, mejor dicho, en su camioneta con su chofer y todo el poco de gente detrás de ellos. O sea, es importante que tanto este carisma de palabra de conocimiento y todos los carismas que el Señor nos regale, recordar que debemos ejercerlo siempre con la mayor humildad y digamos, el conocimiento, la certeza de que son para gloria de Dios. Como cuarto elemento, entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo se recibe este carisma. Bueno, algunos escritores mencionan de que cualquier cristiano que tenga esa comunión permanente con Dios y que viva pues, bajo la acción y la docilidad del Espíritu Santo puede recibir este carisma. El padre Robert de Grandis menciona también de que toda persona que ha recibido la efusión del Espíritu tiene también este carisma. El primer día David nos hablaba un poco acerca de, pues digamos que la manera más adecuada de llamar lo que muchas veces mencionamos como bautismo en el Espíritu es efusión del Espíritu Santo, aclarar como esos dos términos. Entonces el padre Robert de Grandis menciona de que todo aquel que haya recibido esa fusión del Espíritu Santo recibe también este carisma, aunque hay, digamos, esto no es una digamos, posición definitiva, sino que hay muchas versiones, muchas opiniones, muchas ópticas en cuanto pues, a este tema. Manifestaciones de la palabra de conocimiento. Vamos a hablar de tres maneras en las que se manifiesta este carisma de palabra de conocimiento. Y la primera puede ser una idea que llega a la mente y que a medida pues, que se va manifestando, se va desarrollando. A veces pues, el Señor revela, están orando con un grupo de personas o con una persona y el Señor revela una situación determinada, por decir algo. No, el Señor me está mostrando un parque y en el parque hay unos niños y hay un niño que se cae, bueno, cosas así que se van revelando progresivamente a medida que se van manifestando y que pues obviamente tienen un mensaje muy claro para la persona por la cual se está orando. Otra de las maneras en las que se da esta palabra de conocimiento es simplemente una palabra. En el libro que leía decía una palabra que martillea la mente, es decir, una palabra que digamos que aparece y que se queda, y que para la persona con la cual se está orando tiene un sentido muy concreto, que de pronto aparece la palabra aborto cuando estamos en la oración y resulta pues que la persona con la cual estamos orando ha participado pues, de esta situación. Y la tercera manera es una visión, a través de una visión. Se recibe una visión sea de un lugar, de una persona, de una cosa,
y esto tiene, pues digamos también, como en los otros dos casos, un sentido para quien se está orando. Algo que tienen en común todas las manifestaciones en las que se da la palabra de conocimiento es que la sensación que se recibe, digamos que no se adquiere la paz hasta el momento en que uno la manifiesta, ¿cierto? Hasta el momento en que la persona la manifiesta, mientras no la manifieste, tiene como esa incertidumbre, como esa emoción que está en el corazón y que digamos que pide o clama por ser manifestada en la comunidad. Entonces digamos que esas son tres de las manifestaciones en las que se da la palabra de conocimiento. Y por último, como les decía, vamos a hablar de algunos elementos importantes que nosotros como formadores debemos transmitir en la formación de, valga la redundancia, de este carisma de palabra de conocimiento. Lo primero es que en nuestras comunidades debemos entender y explicar el uso de este carisma, ¿cierto? Hay veces que este tipo de carismas se dan en nuestras comunidades y nosotros asumimos de que las personas saben de qué se trata, asumimos de que ellos conocen, pues digamos que muchas cosas acerca de este carisma, pero es importante también explicarlo o darlo a conocer con claridad en estas comunidades, instruirlos adecuadamente, instruir a las personas acerca de las diferentes manifestaciones de este carisma. Como segundo elemento, también digamos que motivar la importancia de pedir este tipo de carismas en nuestras comunidades. Y tercero, resaltar la importancia del discernimiento, de la sabiduría y de la humildad en el ejercicio de estos